¿Qué tal, amigas y amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Bienvenidos una vez más a su podcast La Misa Chaira. En esta ocasión tengo el gusto de contar aquí con mi amigo Netzahualcóyotl II Alanis Luna, mejor conocido como el Nalu o Netza para los amigos, quien es un joven promotor de izquierda afiliado como fundador al Partido de Regeneración Nacional y quien ha sido 2 veces presidente de la Sociedad de Alumnos y a la fecha sigue muy participativo en la vida pública de nuestro país. Además de eso, pues hay que decirlo, ¿no? Es licenciado en Administración del Comercio Internacional y está por titularse como maestro en Derecho Fiscal. Hola, Netza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Dani. ¿Cómo estás tú? Un gustazo. Bien, aquí con el gusto de tenerte porque, bueno, este espacio es para todos y todas los jóvenes y en esta ocasión vienes tú a platicarnos un poco, a hacernos un breve resumen sobre los sexenios de los presidentes anteriores y nuestro actual presidente desde una perspectiva joven, que es lo que creo que a veces nos falta, ¿no? Los jóvenes, claro. Siempre he dicho, ¿no? A veces decirle a un joven temas de política es como que, ay, no sé, tedioso, ¿no? Sí y pasa. que alguien como tú, una persona joven, preparada y que además se ha metido mucho en este tipo de temas, venga y nos platique y nos diga, a ver, en sexenios anteriores se ha hecho esto, actualmente tenemos esto y la perspectiva es esto desde mi punto de vista, creo que es genial. Claro, fíjate que aprovecho la línea que estás generando para decirte que en lo personal yo como joven, en el sentido del apoyo a esta nueva ideología de formar gobierno como lo hace la democracia participativa del licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo lo apoyo por muchas cosas. Primero, porque me inspira confianza y segundo, porque los datos duros lo respaldan. Por ejemplo, parte del tema del posgrado que estoy realizando, que es básicamente el tema tributario, el tema de la recaudación, es decir, cuánto dinero junta el Estado y cómo lo recauda para poderlo ejercer en un gasto público, ¿no? Es decir, primero pues existen lo que viene siendo la ley de ingresos que te viene generando la pauta de la recaudación, conforme también lo sustenta un presupuesto, ¿no? El cual se tiene que aplicar. En este sentido, bueno, es muy importante que lo que habíamos comentado es que, por ejemplo, la capacidad de gobernabilidad que ejerce Andrés Manuel en contraste para los otros gobiernos anteriores, por ejemplo el de Fox, el de Calderón y el de Peña, tiene un sustento. Es decir, primero vamos a tocar el tema de la recaudación de los distintos impuestos que se tienen en el país. El más importante, pues tú lo sabes, viene siendo el ISR. El ISR ha tenido un aumento sustancialmente gigante, en un salto pues no antes visto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Fox nos estábamos yendo que aquí la línea azul que tenemos, que viene siendo del ISR para 2002, Fox estaba recaudando 356 millones aproximadamente. Vamos a decir que eso fue con Fox, por eso Fox le tira mucho a Andrés Manuel y por eso le da mucho coraje que no le pueda decir nada. Pero ¿cuánto está recaudando al hoy en día AMLO bebé? Que así es como lo tenemos aquí en esta línea como azul. lo amamos. Yo sí, en lo personal. Y sobre todo por los datos duros que estamos desarrollando. Bien, Fox 2002, 356, ¿no? Y con AMLO bebé tenemos 2,513,233.3 millones de recaudación. Es decir, aquí lo que estamos viendo es un salto abismal de básicamente un 800% de crecimiento de recaudación conforme al ISR nada más, que es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto principal que nos afecta a todos nosotros los mexicanos y que en efecto le permite sustentarse al Estado con sus grandes proyectos. De 356 a 2,500 hay una diferencia casi de 8 veces y eso solamente es en el impuesto principal. Bueno, podemos decir que entonces por eso el superpeso, porque evidentemente se recauda y se ejerce más en proyectos, se tiene más capacidad, casi 10 veces más de inversión. No estamos diciendo que pues obviamente Fox de repente sí se equivoca, pero también tenía menos recaudación. Ahora dirás, ¿será culpa de Fox? ¿Será culpa de Calderón? ¿Será culpa de Peña que ahora AMLO tenga tanto dinero? La verdad es que sí, porque también se tiene que referir que una política pública correcta y recaudatoria que nos permita llegar a estos rendimientos y estas alzas increíbles en las arcas públicas es precisamente porque llega alguien preparado como Andrés Manuel y su equipo, y no precisamente aquellos actores que se votaron y que no estaban tan preparados como se ostentaban. Ahora, pues sí, en efecto está esto, pero vamos a ver otro lado. Si tuviéramos
el análisis de Calderón y lo hubiéramos tenido de presidente ahorita, con todo el dinero que genera México y todo lo que tenemos ahora, sí, de ventajas comparativas y también productivas, es que en efecto, pues se decía que García Luna en una sola cuenta tiene 700 millones de dólares, ¿sí? ¿Cuánto es esto? Pues tú sabes que la refinería de Deer Park, o sea, un petrolero, un refinador con miles y miles de empleos en este sentido, costó 620 millones de dólares. 620 millones de dólares en contraste a solamente tener 700 millones en líquido, cuando si tuvieras ese dinero invertido equivale a un Deer Park y todavía te sobran 80 millones para hacer tu vida. O sea, vamos a imaginar que si el salto fuese con AMLO bebé, que con Felipe Calderón, pues vemos que si bien en el primer año de Fox fueron 356, con Calderón fueron 448, es decir, sí, lo que él se jactaba que recaudó un poco más y puede gastar más, bien, pero seguimos teniendo entendido de sobre 448 a 2513 con Andrés Manuel. Si sacáramos la proporción de 1 a 5 de la diferencia de dinero que había y que se podían robar los panistas, si lo hiciéramos en comparativa, estaríamos encontrando ahorita cuentas de García Luna con 3.5 billones de dólares. O sea, no conviene que estos compas regresen ni por error, porque van a agarrar ahora sí toda la piñata que ha dejado Andrés Manuel retacada dulces para los mexicanos y se la van a llevar a borbotones. Si de por sí el escándalo de la Casa Blanca con Peña Nieto, si de por sí el escándalo que se está dando ahorita con García Luna es ya una falta de respeto para la imaginación normal, en el sentido de decir que una sola cuenta de él tiene 80 millones más de lo que se ocupa para comprar en líquido ahorita. Imagínate, Dani, que tú vas ahorita y dices, acompáñame, Netza, a comprar una refinería a, no sé, Arabia, a Estados Unidos, porque traigo 700 millones de dólares en la bolsa. ¿Quién? Y más siendo funcionario público, y más siendo tan joven, y menos habiendo heredado dinero, y menos viniendo de familia. Sí. No tiene lógica. No necesitamos que en efecto los conservadores, por eso hablaba yo hace rato de un tema muy social en el cual no es bueno ser conservador en la forma de pensar y menos en tema de política. No podemos permitir que estas personas regresen en su momento porque el saqueo sería desastroso, pero para ellos sería un festín increíble. Entonces, pues esta es la comparativa real, cruda, donde no solamente si nos analizamos lo que viene siendo la recaudación del ISR, aumentó no también el IVA y también el tema del IEPS. ¿A qué nos vamos con esto? Que no solamente aumentó la recaudación, porque muchos están diciendo sí, o sea, nos cobras más impuestos, nos está ahorcando la 4T, qué bárbaros. Yo no considero así, porque en esta gráfica hemos puesto distintos impuestos que se manejaban y lo que viene siendo el IMPAC, el IETU y el IDE son impuestos que ya no se tienen, que sí tuvieron Fox, que tuvieron Calderón y que se fueron quitando con Peña y que ya no se tienen con AMLO. Es decir, que no es que funcione de hecho el aumentar los impuestos y hacer nuevos impuestos como ellos dicen que por eso está recaudando tanto. No, lo que está funcionando es una buena política recaudatoria y fiscal que permite que con menos impuestos, es decir, aquí solamente en la tablita estamos comparando que Andrés Manuel se está apoyando en el IEPS, en el IVA y en el ISR, y Fox y Calderón se estaban apoyando en el IMPAC y en el IETU y en el IDE, tenían el doble de impuestos. 6 impuestos contra 3, ¿no? Así es. La diferencia es que ellos pues no lograron nada, no dieron argumento, no recaudaron más. Entonces, ¿a qué le tiran? Pues nomás a lo que estábamos diciendo, a esas cuentas millonarias que tiene el extranjero, pero que en efecto ahorita, gracias a que existe la nueva ideología de la cuarta transformación, se han venido implementando estos resultados duros. Y que como quieran comentar ellos, en efecto esto permea a lo que viene siendo la escasez y el tema de la oferta y la demanda, donde tú empiezas a generar más proyectos que requieren peso mexicano, se escasea el peso mexicano y esto por consiguiente va a traer pues que se aprecie no solo frente al dólar, sino contra todas las monedas del mundo, porque entonces ahora hacer negocios con los mexicanos representa más esfuerzo, ya que hay menos dinero en pesos disponible. Es decir, si tú querías ir a Estados Unidos antes, como todo el mundo quería hacer negocios con Estados Unidos y Estados Unidos el gran boom, no había dólares, y no es que el dólar valga solo por el papel, es un tema de escasez, y como no hay, entonces lo tienes que pagar más caro. Es como el ejemplo de la gentrificación, que ellos vienen, por ejemplo, los extranjeros a Ciudad de México, ya está pasando también en Morelia, y tú estás viendo un terreno en $1 millón, pero llega un extranjero y te dice, yo te doy $1.5 millones, pero véndemelo a mí.
y te quita la oportunidad, y entonces se elevan los costos, la inflación. O sea, no dicen los priistas, no dicen los panistas, no dicen los conservadores que esa inflación que habla se llama gentrificación, y tienen en efecto sus propios conceptos aparte, porque nosotros no estamos teniendo un peso como el de Argentina, que básicamente son 10 pesos mexicanos por cada peso argentino y que está devaluado. Esos son falacias, son mentiras de las que quieren aprovechar de la ignorancia en algunos sentidos, de que ellos quieren tener la verdad, pero tampoco, como ya lo demostraron, no están tan preparados. Yo prefiero 1000 veces más a un licenciado del pueblo honesto como el presidente Andrés Manuel, a doctores en Harvard y gente con maestrías y doctorados en el extranjero como Calderón, que en efecto pues no demuestran los datos duros que sus impuestos, sus iniciativas fueron cancelados, no recaudaron nada y ahora se tiene un superávit con la mitad de lo que él planteaba. No, y aparte no recaudaron, y creo que lo poco mucho que recaudaron fue para su bolsillo, ¿no? Y ahorita tenemos un presidente que, bueno, es el presidente que más obras en infraestructura ha dejado al país, que más apoyos le ha dado con los programas del bienestar a la gente. Entonces, si lo comparas hasta en ese aspecto, dices tú, bueno, aunque recaudaran poco a los demás presidentes, pero ¿dónde estaba, no? Nunca se veía en ningún lado. Oh, cómo no, en las bardas fantasma de Calderón, sí, en la suavicrema que la conocemos, la suavicrema que la conocemos como la estela de luz. Sí, no. Sí, ahí está. Pero qué bueno que nosotros ya abrimos los ojos como mexicanos y ya sabemos que no convienen, y pues que qué bárbaros, ¿no? En estas dimensiones ya reales de cuánto dinero, yo pienso que ya tenemos que dar la vuelta a la página y también cuidarnos de aquellas personas que ven que el camino estuvo bien fácil y quieren repetir esas antiguas prácticas ahora y en un futuro. No, aquí lo importante es que, como tú me lo comentabas, pues por qué como joven confío en Andrés Manuel y por qué nosotros, la generación de más de 30 millones de mexicanos que tenemos la capacidad de asignar y designar todo nuestro país, el rumbo en especial. ¿Por qué deberíamos de confiar? Pues por los datos duros, porque nosotros que estamos teniendo la oportunidad de gozar un poquito más los derechos constitucionales a rajatabla, no solamente el tema del derecho constitucional a la educación, a la familia, a la vivienda y a la vida digna, no, sino que también ya son constitucionales los apoyos sociales para los adultos mayores, para las mamás solteras, para los estudiantes y en general para todos estos ciudadanos que ahora están perteneciendo al padrón de bienestar y que ya no es un apoyo, ahora es un derecho constitucional. Y cuando Andrés Manuel lo atacaban diciendo que sus propuestas estaban fuera de foco, es porque además ellos consideraban que robando no alcanzaba. Pero Andrés Manuel ha cancelado la política ineficiente recaudatoria y ha aumentado una más eficiente, y con eso esas propuestas son viables. Entonces yo considero que debemos de saber que no estamos ante una transición de poder de la esperanza a la desesperanza para el siguiente año, en el 24. Estamos en una transición que van a agarrar uno de los países que estamos ya siendo prácticamente una superpotencia, porque lo que era Calderón y Fox se comparan números de casi de 1 a 10, conforme a lo que vamos a salir entre un año. Ahorita es de 1 a 8, pero ya lo veremos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el siguiente presidente si no tiene la misma actitud para con el pueblo, la misma humildad y sobre todo la misma ética? Pues vaya que nos salváramos de un Salinas que en el 94 no tenía ni esto y lo volviera a agarrar. Entonces es importante que sepamos que es un compromiso gigante el agarrar el legado de Cabecita de Algodón, de nuestro abuelito Cabecita de Algodón, que nos está dejando un gran país, una gran bolsa, ahora sí que la deuda hasta la está terminando ya de pagar. Y entonces no tenemos que permitirle el paso a los que abusen, porque se van a servir con la cuchara grande y nos van a volver a plantear el mismo México que estamos dispuestos a tolerar, porque sí lo hemos tolerado, pero que no merecemos. Así es. Yo creo que en 2024, bien lo decías, ¿no? Tenemos una de las decisiones más importantes. O seguimos cambiando para bien este país, o retrocedemos otra vez los 30 y tantos años que le permitimos a la gente saquearnos y dejarnos, ¿no? Y sobre todo por estarnos llevando por medios amarillistas que dicen, no, es que Andrés Manuel no invierte, Andrés Manuel nada más está robando, es que Andrés Manuel no hace nada por la gente, etcétera, etcétera, pero no nos informamos. Y saber que hay jóvenes como tú que han estudiado todo esto, han dicho, a ver, espérense, vamos a ver desde atrás cómo vienen las cosas para poderlo comparar, para decir, ok, el tema está así, hablamos de 6 impuestos contra 3, estamos hablando de cuánto dinero está recaudando Andrés Manuel, de cuánto le está dando al país, de cuánto le está dando a la gente, etcétera, etcétera. Y es una manera más consciente, creo yo, y lo que deberíamos de hacer todas y todos, la realidad, ¿no? Porque nos da flojera investigar.
Eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Y más cuando se trata de números, más flojera nos da. Pero si nos dedicáramos a esto, entendiéramos realmente la política que está llevando Andrés Manuel y hacia dónde está llevando a México. Porque mientras aquí hay gente de derecha, que ya son pocos, pero que siguen juzgando al presidente y que siguen diciendo es que no está haciendo las cosas bien, es que no esto, es que no lo otro, hay personas fuera de México incluso que ya ven a México con una potencia más grande que Estados Unidos. Coincido. Sí, o sea, ya Estados Unidos ya no es el boom que todo el mundo creía hace un tiempo. Y yo lo veía hace poco, hay un buen de notas en las que dicen que México ya rebasó a Estados Unidos por muchísimo. Sí, claro. Y entonces, ¿dónde está ese México pobre que nos sigue pintando la derecha, no? O ese México que se está yendo a la ruina y que estamos peor que Venezuela y no sé qué, que nos quieren venir a pintar expresidentes cuando dices tú, bueno, si nos ponemos a analizar tu sexenio, pues no creo que salgan flores, ¿no? O sea, sí, o sea, no da. Así es. Sí, y además, pues cual que estamos con Venezuela, son puros fake news esos, así Sí. es. Y sobre todo, pues fíjate que es importante que nosotros como jóvenes también participemos en la vida pública de la nación, porque para 1917 con los constituyentes pues se nos dio ese derecho a participar en la vida pública de la nación, a votar y a ser votados. En efecto, personas que tienen toda esa capacidad y toda esa inquietud, porque no solamente es la capacidad de la preparación académica. Vuelvo a insistir en que sigo prefiriendo mil veces al licenciado del pueblo, que es Andrés Manuel, a los doctores de Harvard, que han sido los corruptos. Entonces, en ese sentido, todos debemos de participar, todos debemos de hacer a un lado, pues ya esas generaciones de personas que no le aportan nada productivo a la sociedad más que a sus propias familias, sus propios bolsillos, y que ojalá fueran productivos. O sea, que ojalá pudieran ellos generar algún tipo de inversión. Pero no, es puro consumo, es puro despilfarro, es pura vida superflua que después no pueden sostener ni ellos mismos y ya después están quejando que quieren más. Pero entonces, ¿dónde está esa cultura que ostentan? ¿Dónde van a ser, en efecto, pues las buenas acciones? Por eso yo coincido de que no solamente es pensar en que no regresen los conservadores, sino de cuidar nuestra casa México, por ejemplo, que no nos invadieran los franceses en su momento o los gringos en su momento, pues que no se nos vayan a meter ahora sí que a la gran fuerza del pueblo, al movimiento del pueblo que viene enarbolando esta cuarta transformación, y que no vaya a suceder que entre imposiciones y chapulines se vayan a un lado, se releguen a todos los que son los jóvenes entusiastas, preparados y que respaldan la visión de Andrés Manuel con justa medida. Y que, a diferencia de los intereses personales y mezquinos de los que en efecto están como generación gobernante, no hablando de nadie, sino nosotros, de personas que estamos todavía entre los 20, algunos entre los 30, estamos hablando ya de aquellos que pues son nuestros padres y nuestros abuelos, que han tenido la oportunidad de crear el país. Pues nosotros también tenemos que tener nuestra oportunidad, porque nosotros lo que queremos es que crezca nuestro país y no precisamente el proyecto personal. Y en este sentido, pues bueno, si tú participas, si ustedes participan, en efecto vamos a poder impulsar perfiles como Andrés Manuel, que en su momento por supuesto había casi casgo arraigado, pero él se empecinó en ser una nueva propuesta, se consolidó, aspiró y por supuesto que acertamos. Entonces, decirte que más allá de decir pues hay que prepararnos para conocer el sustento, más bien yo les recomiendo que escuchen la Misa Chaira, y porque aquí vamos a estar hablando de esos temas, sí. Y rápido en 5 o 10 minutos sacamos todas las dudas y ya saben, ¿no? Aquí andamos. No, y qué gusto, Netza, que nos pudieras dar, creo que un resumen muy digerible sobre la realidad, porque es eso, o sea, es la realidad, no son cifras que se está inventando Netza, Daniela, el sistema, nadie, o sea, son cosas que si la gente se pone a investigar los va a encontrar y son datos reales, son datos palpables y son cosas que podemos ver incluso, ¿no? Te decía yo, hay cosas que la gente a veces nos cegamos y decimos es que no nos están dando nada al pueblo, no nos apoyan, pero digo, bueno, no, o sea, ¿no lo quiere ver o qué, señora? Porque, no, Dios mío, en todas las casas hay un apoyo de bienestar, aunque sea, o sea... Y de varios, porque sí. Y que tú digas, es que no hay nada... Digo yo, ok, no sé, vaya a hacerse un examen de la vista porque esto no está funcionando, entonces creo para usted. ¿Verdad? Por eso es importante priorizar la educación, no solamente académica como se ha dado en las escuelas, sino también la psicológica, la espiritual y la emocional, para que dejemos de estar cargando pues con todas esas cosas que nos pesan, porque
yo coincido, he visto a personas como me las has comentado, yo los aprecio mucho, los quiero mucho, pero todavía están cargando mucho ese peso de la corrupción del sistema que imperó durante más de un siglo. Entonces hay que ver que ahorita ya las cosas se van haciendo distinto y que claro que se pueden hacer mejor con un relevo generacional que apueste a seguir creciendo el país y, como tal lo habíamos comentado, pues seguir apoyando a nuestra gente. Así es. Pues muchas gracias, Netza, esperamos de verdad que te podamos tener en otro programa aquí, sigamos hablando de esto que nos gusta, porque la política nos apasiona, nos gusta, no sé, yo a veces les digo, es más como nuestro hobby que un tema de trabajo y demás. Entonces ojalá nos puedas seguir compartiendo esta parte, estos análisis que has venido realizando para informar a la gente y que precisamente, bueno, si no nos queremos aventar estudios, investigar y andar informándonos, bueno, Netza nos hará el favor de venir, resumírnoslo y contárnoslo. Y hay que sintonizar la Misa Chaira en Sí, todos ¿verdad? sentidos. Gracias. Sí, suscríbanse. ¿Algo que nos quieras decir antes de irnos, Netza? Sí, que se suscriban a la Misa Chaira, que agradezco mucho a Dani la confianza, la invitación sobre Cuando todo. quieras, es tu casa. Y que considero que es un proyecto muy bonito el que ustedes tienen. Yo encantado de venir una y mil veces, se los recomiendo mucho, mucho a todos los que nos estén escuchando, nos pueden escuchar después. Y pues nada, yo soy Netzahualcóyotl Anís, como comentaba mi amiga Dani, pues me dicen el Nalu o Nalu. Y pues son las iniciales de mi nombre, entonces pues vámonos con todo. Muy bien, muchísimas gracias, Netza. Pues nos seguimos viendo en otro programa, informémonos de cosas que van a cambiar el futuro de nuestro país y de nuestras próximas generaciones. Nos vemos en una próxima sintonía. Gracias.